derechos de los y las argentinas. Nos acompaña esta noche el doctor Gustavo Ciampi, que es abogado laboralista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Gustavo? Bien. Bueno, ¿y ante qué estamos? Y estamos ante la expectativa de que algún juez o alguna jueza tome la medida que corresponde en derecho, que es frenar este DNU. Ya que el Poder Ejecutivo insiste con este DNU, no obstante que convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, lo que demuestra que no hay ninguna imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes. En los amparos que están iniciados, alguno de los jueces tendría que pararlo, porque además, mire qué importante esto, este es el momento en que tenemos que recurrir directo a la Constitución Nacional, a tratados internacionales de derechos humanos o a pronunciamientos de cortes internacionales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo hace muy poco, yo lo citaba el otro día acá en el programa de ustedes, que es obligación de los estados, y los estados comprenden a todos los poderes del Estado, en nuestro caso al Poder Judicial también, respetar los derechos humanos y garantizar los derechos humanos. ¿Y sabe cuál es la primera obligación que se deriva del deber de garantizar? La de prevenir. Prevenir que no haya daño a los derechos humanos. Si lo hay, restablecer y además sancionar, pero el primero es prevenir. Y estas acciones que están en trámite, yo conozco la que interpuso CGT, la que interpuso CTA, son acciones dirigidas a prevenir daños a derechos fundamentales, tales como la libertad sindical, el derecho de huelga, derechos de los trabajadores. Yo espero que, teniendo en consideración este rol fundamental que tiene el Poder Judicial, en el día de mañana esté saliendo alguna medida que pare este decreto. Porque si no, además, va a multiplicar la litigiosidad. En febrero están presentándose miles de cuestionamientos. Claro, miles, no exagero. Digo, ¿qué pasa si mañana ningún juez de las 24 presentaciones judiciales que hay define? ¿Empieza a regir? Empieza a regir el DNU. Yo me permito hacer nuevamente la sugerencia que hice el otro día acá en el programa a los empresarios en materia laboral. No tomen decisiones apoyándose en este DNU, porque van a ser decisiones ilegales, porque este DNU va a ser declarado inconstitucional y los juicios que tengan que pagar las empresas que se apoyen en este DNU no lo va a pagar ninguno de los que estaban hoy en el balcón de la Casa Rosada, ¿eh? Lo van a tener que pagar las propias empresas. Sí, pero fíjese usted las prepagas ya. Las prepagas ya, antes de que esté aprobado o no, ya 40% aumentan para enero, arrogando las facultades del DNU. Sí, yo hablo en materia laboral. Sí, Lo de las prepagas, bueno, van a perder clientes, va a haber acciones contra las prepagas. Son abusivos los incrementos que están aplicando a la población. Vamos a ver qué pasa con las tarifas de las escuelas privadas. Ahora se viene el incremento de los transportes. Estábamos viendo recién lo que dice la gente. 500 y pico. Gente que dice, todo lo que gane en mi trabajo como sueldo se me va en transporte. Sí. Tiene que tener en cuenta la sociedad, las necesidades de la sociedad. Yo comparto, es declamación, pero es daño también. Están generando mucho daño a la sociedad con estas medidas. Ahora, ¿qué se necesita para que pueda existir, si no, frente a la gravedad de la situación que plantea este DNU, que todos han determinado que es inconstitucional, un persaltum a la Corte para su tratamiento urgente? Yo eso es tema de táctica, de cómo plantear un pleito. Los antecedentes de la Corte demuestran que no tendría que convalidar este DNU. Ahora, yo con la actual integración de la Corte, en lo personal no tengo confianza, no me merece confianza. Yo prefiero que tramiten las vías ordinarias del Poder Judicial. Y digo del Poder Judicial porque la justicia es un valor. Lo que tenemos es un poder del Estado, que está constituido por personas que están imbuidas en sus resoluciones también de subjetividad. La subjetividad es pensamiento político, ideología, temores. Obvio. Temores. Ustedes trataron mucho años atrás la persecución que hubo a los jueces del trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri. La persecución y los pedidos de juicio político a los jueces del trabajo que ordenaban restablecer derechos laborales conculcados o cumplir paritarias, no tenían nada más como destinatario a esos jueces, ¿eh? Claro. Tenían como destinatario atemorizar al resto de los jueces. Y son seres humanos y algunos tienen temores. No lo estoy justificando, estoy poniendo sobre la mesa. Usted hablaba de que se puede frenar el DNU justamente por este concepto de prevención que hay en tratados internacionales. ¿Por qué entonces, por qué cree que la justicia todavía no hizo nada? Bueno, alguno de estos factores. Puede ser error o puede ser temor. Doctor, omisión también, ¿no? Puede ser omisión. Hacerse los distraídos, que pase el tiempo y que... Cronoterapia.
dicen algunos, ¿no? Bueno, ver qué pasa en el Congreso y mientras tanto no resuelvo. En las acciones que se iniciaron en el fuero laboral, una de la CGT y otra de la CTA, hubo diferencia. El juez que está a cargo de la acción, del amparo que interpuso CGT, dijo en una buena medida, asumo la competencia de la justicia del trabajo, porque ahí estaba el peligro de que fuera todo a parar al fuero contencioso administrativo. Asumo la competencia del fuero del trabajo, reconozco la legitimación que tiene la CGT como central de trabajadores que representa a la totalidad de trabajadores y trabajadoras del país y a la totalidad de sindicatos del país, estén o no adheridos a la CGT, para este cuestionamiento. En cuanto a la medida precautoria interina, se llama, es un tecnicismo, todavía no me voy a pronunciar. Lo que pasa es que los tiempos judiciales ordinarios se acotan y quedará para la feria. Mañana un empresario quiere despedir a alguien con las condiciones que dice el DNU y lo puede hacer tranquilamente. Sí, mi sugerencia es que no lo haga. ¿Por qué? Porque tiene un juicio y lo va a perder. Porque tiene un juicio y lo va a perder. Si paga indemnización reducida, como dice el DNU, ese trabajador afectado va a recurrir a la justicia y el juicio lo va a ganar. Ahora, y la diferencia y las multas la va a pagar ese empresario. Si un empresario se confía en la derogación de multas que hace el DNU, llega a derogar multas que se aplican a empleadores que se quedan con dinero de los trabajadores, de los aportes y contribuciones y no los depositan a favor de los organismos de la seguridad social. Esto es una violación de la propiedad de dinero que no es de los empresarios, es de los trabajadores y con destino a la jubilación, a la obra social, al sindicato. Deroga sanciones a eso, deroga sanciones al empleo negro. Cuando se derogan esas sanciones, se está promoviendo incurrir en actos ilegales, en actos ilícitos. Empleadores que, haciéndose del DNU, tengan estas actitudes, van a ser condenados y van a tener que pagar las multas, aunque el DNU diga que no las tienen que pagar. Ahora, por ejemplo, ¿qué reflexión le merece la actitud de Cavalieri ayer, que es el primer miembro en ir a abrazarse al gobierno a pactar el fondo de desempleo? En mi criterio, ese fondo es inconstitucional, claramente inconstitucional, porque la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que tiene una redacción muy singular, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y después enumera una serie de bienes, entre ellos protección contra el despido arbitrario. Usa dos imperativos. No es que las leyes pueden, si parece conveniente, no, la Constitución ordena que las leyes protejan a los trabajadores contra el despido arbitrario. Esto implica que en la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir si no hay justa causa, ¿eh? El despido sin causa es un acto ilícito. Por eso la Constitución ordena proteger contra ese acto ilícito. ¿Y por qué en el caso de la UOCRA sí se podría? Y en el ahora vamos a eso. Y la protección no solo implica que el trabajador tenga una suma de dinero que le repare el daño. La protección implica que haya una indemnización de tal entidad que sea disuasivo para que las empresas no despidan porque quieran, que haya una retracción. Me sale caro despedir, si no hay justa causa, entonces no despido. Esa es la protección, esa es la protección. Si no hay protección contra el despido arbitrario, si no hay indemnización, no hay ejercicio de ningún otro derecho. ¿Qué trabajador, qué trabajadora va a decir estoy enfermo, no puedo ir a trabajar, si al día siguiente lo despide y le dice andá y cobra el fondo? Claro. ¿Quién va a decir tengo derecho a gozar de vacaciones si al día siguiente le dice andá y cobra el fondo? Si no hay costo para el empleador. Entonces, por eso es inconstitucional. El fondo incluso este sistema que quieren proponer es peor que el de la construcción, que en mi criterio también es inconstitucional. Lo que se dice para justificar el sistema de la construcción es que las obras comienzan y terminan. Entonces, que sería razonable que cuando la obra termina, quedan todos sin trabajo y cobran el fondo. Sí, pero las empresas constructoras, la actividad de la empresa constructora es hacer obras, con lo cual la actividad de la empresa es la misma. Pero la diferencia, ¿y por qué digo que es peor? En la construcción cobran todos el fondo. El que renuncia cobra el fondo, el que despiden cobra el fondo, el que despiden con causa cobra el fondo. En este sistema que quieren implementar, no cobran todos el fondo. Cobraría el fondo solo el que fue despedido sin causa. Eso es un dato importante. Y mírenlo del otro lado. ¿Por qué un empleador que no tiene la costumbre de despedir le van a incrementar su costo laboral en un 8%? Pues esto es un incremento de costos. Esto es un incremento de costos para todas las empresas. Esto es para que los empleadores que no acostumbran despedir sin causa terminen financiando a los empleadores despidistas. Ahora, si el acuerdo se da efectivamente entre el sindicato y la Cámara Empresaria, las empresas ya no pueden oponerse, están dentro de ese sistema, ¿no? Todas las empresas estén en ese convenio colectivo de trabajo. Hay que ver cómo esté redactado. Habrá que ver cómo esté redactado. En principio sí, pero ojo, y acá les digo a las empresas para que lo planteen en sus cámaras, en las cámaras patronales, en las asociaciones de empresas.
Ojo con lo que firman, porque después los juicios los van a tener que pagar las empresas, no lo pagan la Cámara. Trabajador que implementado este fondo es despedido, cobra el fondo, puede hacer juicio porque no tuvo protección contra el despido arbitrario y puede plantear la inconstitucionalidad de la norma del convenio colectivo y la norma legal que lo habilite a pactar ese fondo, porque tiene derecho a cobrar una indemnización. Este DNU está generando inseguridad jurídica para todos, está haciendo proliferación de juicios. En la Argentina la litigiosidad laboral es muy baja. Doctor, desmitifiquemos fondo... la industria del juicio, no existe. Menos del 2% de los trabajadores que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. Es muy bajo. Nos tendríamos que preguntar qué pasa que los trabajadores y trabajadoras argentinas no hacen juicio para hacerse respetar en sus derechos. Hacer juicio es también un derecho humano. En los tratados internacionales se lo llama el derecho de acceso a la jurisdicción. Es decir, a uno de los poderes del Estado, en nuestro país uno de los 3 poderes del Estado, cuando hay una controversia de derecho, decir, mire, yo me considero titular de tal derecho y fulano de tal, en temas laborales, mi empleador, violó mi derecho. Reconozca mi derecho y condénelo a que cumpla. No diga eso, que Macri dice que ustedes son la máquina de hacer juicios en la Argentina. Ya los perseguía. Es que precisamente por eso viene la persecución a los abogados laboralistas y a los sindicatos. La estigmatización de los abogados laboralistas en un país donde hubo abogados laboralistas que desaparecieron y fueron asesinados por ser abogados laboralistas. La asociación que yo integro, Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio, toma el 7 de julio por la Noche de las Corbatas. La Noche de las Corbatas, la noche fue entre el 6 de julio de 1977 y el 11 de julio de 1977, que en plena dictadura cívico-militar secuestraron en la ciudad de Mar del Plata a diferentes abogados laboralistas y entre ellos algunos siguen desaparecidos y uno fue asesinado, el autor de la ley de contrato de trabajo. En un país donde hubo abogados laboralistas asesinados y desaparecidos por ser abogados de trabajadores y de sindicatos, decir que los abogados laboralistas somos una mafia es de una prepotencia, de una arrogancia. Esto tuvo un llamado de atención el gobierno de Mauricio Macri por esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017. Nosotros fuimos denunciantes. Con otros organismos. Ahí hay que decir, ¿no? Porque las cámaras del trabajo, los jueces de trabajo, la verdad, se le plantaron con la ley y la Constitución en la mano, ¿eh? Fue uno de los pocos fueros de la justicia que se le plantaron a Macri y dijeron no van a pasar. Y no pasaron. Por eso la persecución. Claro. Hubo 5 jueces a los que les pidieron juicio político. Claro, una jueza, Dora Temis. Por hacer cumplir la ley. Por hacer cumplir la ley. Dora Temis le condenó en ese momento al gobierno nacional en una medida cautelar, fíjense, una medida cautelar. Hoy se están pidiendo otras medidas cautelares y los jueces hoy las rechazan. Dora Temis, que después falleció, lamentablemente, le ordenó al gobierno nacional de Mauricio Macri convocar a la paritaria nacional docente que no quería convocar. Y por eso perdió la oportunidad de ser ascendida a camarista, jueza de cámara, pero cumplió con su deber. Y después fue el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, pretendió estigmatizarla en los medios, al criticarla a ella, a criticar al juez Enrique Arias Giver, a la jueza Graciela Marino, jueces que, como dice usted, hicieron cumplir la ley, hicieron cumplir el derecho. Esto fue también motivo de denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuidado, porque estas actitudes de vindicta, de pedir juicios políticos, atemorizan. Total. Y otra advertencia, a esto va dirigido la pretensión de traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con simple mayoría puede destituir a los jueces. Si trasladan la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a ser más fácil para el gobierno de la ciudad destituir a los jueces. Claro. Total. Y sacarse, bueno, la justicia nacional. Claro. Doctor, gracias como siempre. Un gusto. Muy claro, un gustazo. El doctor Gracias. Gustavo Ciampi, abogado laboralista, no se está sacando